Que tengan ustedes muy buena noche y entramos de lleno en los temas de primer plano. Empezamos con algo que puso sobre la mesa el presidente la semana pasada. Las causas ya más desarrolladas, cada una de ellas, por las cuales se canceló el proyecto del Aeropuerto Internacional en Texcoco, el NAIM. Y creo que vale la pena ahondar en ese tema. Ya lo veremos, pero de entrada propongo esto. Si en la administración pasada, en todos los aspectos de esa administración, en donde hubo contratos, había, desde luego, corrupción, en el contrato mayor, en el proyecto mayor, que era el del aeropuerto, que iba a cerrar el sexenio de Peña Nieto, parece que ahí también se fueron en grande en la corrupción. Y no solamente en el contrato mismo, en el valor que se le asignó al aeropuerto y que después se fue duplicando, sino ya en los documentos más internos, en lo que pensaban hacer con el antiguo, que todavía sigue funcionando y ya es el que sigue como presente aeropuerto. La gran idea era una urbanización, pero en serio, a lo grande. Y ahí sí que desde por lo menos el siglo XIX está la relación entre gobierno y empresarios y la corrupción. Eso es lo que trataremos en este momento. Bien, el día de hoy Jorge Cepeda Patterson publicó una columna en Sin embargo bien interesante porque utiliza esta información como un ejemplo de la necesidad de que los medios de comunicación críticos y los analistas críticos no solo señalemos lo que está haciendo mal el gobierno de López Obrador, sino también aquello que es positivo. Y en ese sentido tiene razón Jorge Cepeda, porque finalmente nos dieron el viernes pasado evidencia concreta de casos de corrupción en los cuales se incurrió en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por ejemplo, que en la primera fase del proyecto no iba a costar 13,000 millones de dólares, sino 17,000 millones de dólares, 4,000 millones de dólares más, y que además algunos integrantes del Grupo Atlacomulco estaban de asesores de algunas empresas. Mencionaron, si mal no recuerdo, Alfredo del Mazo, ¿y a quién? Y Ayub. Y a Elías Ayub. Es decir, ahí hay ya sustento, carne concreta que permite ver que no solo están denunciando, sino que están demostrando, que era una de las críticas que al menos yo había hecho. Decir, bueno, pues no solo denuncien, no solo señalen, denos la evidencia. Lo menciono también porque Cepeda lo da como ejemplo de la necesidad de buscar algún tipo de entendimiento, concordia entre esa fisura entre el presidente y los medios de comunicación críticos. Yo coincido con él y añado, es absurda la fisura cuando tenemos enemigos comunes tan evidentes como el crimen organizado, la violencia, o como lo que está haciendo Donald Trump y sus seguidores hacia México. En todo caso, fue una buena decisión de darnos información concreta para poder reconocer y aplaudir, pues que tenían razón, al menos en el caso de la corrupción, para interrumpir esa magna obra. Yo la fisura no la veo de todas maneras. Bueno, el presidente tiene todo el derecho. Hay un periódico que claramente no le gusta, hay otros medios que no le gusta y no tiene por qué haber, creo yo, ninguna mediación entre prensa y poder. Es más, yo soy partidario de la independencia de cada una de las esferas. El presidente dio a conocer hace poco las nuevas líneas de comunicación, o sea, su política de comunicación. Lo que tenemos pendiente es que establezca la ley. ¿Se acuerdan esta ley mordaza que aprobó Peña Nieto en su último tramo? Tendríamos que tener una nueva ley de
de publicidad gubernamental, básicamente, para que el asunto no quede a discreción del Ejecutivo y así pueda haber todos los enojos que uno quiera, pero no hay la posibilidad de que el Ejecutivo proceda o a subvencionar a los medios que le gustan o a torcer a los medios que no le gustan. Yo la fisura la veo muy sana para la democracia. Subrayo, si el presidente se enoja con algún periódico, ese periódico le debe hacer ya un monumento porque se está leyendo más que nunca. Hoy mismo se refería a él, entonces ya todo el mundo vamos a leer Reforma por ver lo que dijo el presidente, ¿no? Ha dado sus campanazos, por ejemplo, la cancelación del, ¿cómo se llama?, de la licitación para la Conalitec, la dio Reforma. Dice, a ver, el compadre del presidente, y él mismo lo leyó ahí en ese periódico y dijo, a ver, a mi compadre le quitan la licitación. Por tanto, yo más que una fisura, creo que es una división del trabajo muy funcional en una democracia. El tema del aeropuerto, ya nos había adelantado el presidente, ¿no?, que tenían un proyecto de un Santa Fe completo, por eso dijo, eso no avanza. Yo lo que sigo echando en falta es, por un lado, si va a haber o no denuncias. Dijo también el viernes, fíjense que no hay todavía elementos para que haya denuncia, y la segunda es los capitalinos, los que estuvieron ahí en el aeropuerto dirán, oiga, ¿y nosotros qué culpa tenemos de todo esto?, ¿no? Es decir, seguimos teniendo un aeropuerto que está absolutamente colapsado. El tema de Santa Lucía, que hoy arrancó el presidente, sigue todavía en fase de estudio. Y, por supuesto, pues nos seguimos preguntando cómo van a conectar los dos aeropuertos, en este caso el de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, amén del crecimiento del de Toluca, que es otra maniobra especulativa también muy importante. Por tanto, yo veo que hay elementos nuevos, ciertamente, pero sigo echando en falta el procedimiento, si realmente hay actos de corrupción que procedan contra los corruptos, pero los capitalinos, mientras son peras son manzanas, nos quedamos con la infraestructura de la época del alemanismo, ¿no? O por ahí. Bueno, yo me había quedado durante este tramo que hay entre el final de las elecciones, el día de la elección, y el principio del gobierno, que es un tramo de organización de la administración pública y de lo que se va a hacer, con la idea que había expuesto el propio presidente electo entonces, que era, vamos a revisar contrato por contrato, y aquellos que estén bien seguirá esto adelante, y los que no serán cancelados, y se establecerán las responsabilidades que aparezcan. No había todavía no tenía la posibilidad todavía de entrar a revisar estos documentos. Pero las cuestiones cambiaron radicalmente después de una consulta. Y ahí empezarían algunas dudas de muchos inversores que no estaban coludidos en ningún delito, sino que habían ido a invertir, a los cuales les van a pagar los bonos, esto. Pero hay algunos que se quejan de que ellos están pagando también justos por los pecadores que evidentemente había. No solo de estos grandes contratos a los que ustedes se han referido y que ya no voy a repetir, sino de una serie de maniobras para comprar terrenos baratos, ponerles un precio muy caro, que se hicieron de parte de políticos y de empresarios coludidos con los políticos en el Estado de México fundamentalmente, no exclusiva, pero casi exclusivamente, porque el territorio donde se iba a construir el aeropuerto, Texcoco, es parte del Estado de México, y ahí tenían toda la información y todas las posibilidades de entrar a negociar directamente con los propietarios de terrenos, ejidatarios, comuneros o lo que fuera, pagarles poco. Entonces, a mí esa perspectiva me interesa y creo que vale la pena que tengamos un balance final, porque este asunto no ha terminado. Van a recaer varios amparos, supongo, cuando haya si es que hay imputaciones, como sugería Leonardo. Yo creo que puede haber imputaciones de responsabilidad, que puede ser de distinto tipo, administrativa, penal, laboral, contra esta decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto. De hecho, hubo toda una negociación con los poseedores de bonos, los cuales fueron subiendo sus intereses y de todas maneras han sido resueltos estos problemas. Yo también quisiera decir que me pareció correcto lo que hizo el presidente López Obrador en relación con su compadre, el señor Rincón, porque efectivamente el ejemplo es lo que habla mejor de las cosas. Yo no estaba informado,
unos 3 semanas antes había llevado a bautizar a su hija. Era su compadre muy querido, muy estimado, que lo apoyó, según el propio presidente dijo en su conferencia mañanera. Y dijo que me perdone Miguel, pero voy a pedir que revisen y cancelen esta, porque no es posible. Yo no voy a dar ningún pie para que haya críticas. Entonces, me parece que eso es congruente y pues yo hasta ahí lo dejaría. Bueno, la joya de la obra pública del sexenio pasado iba a ser el aeropuerto, ¿no? Los aeropuertos siempre tienen problemas porque van a desplazar poblaciones, van a afectar poblaciones del sitio donde se van a construir, y la negociación de esta expansión siempre requiere de un tacto político que, por ejemplo, Fox no tuvo, y entonces se le vino encima la población del aeropuerto que él pensaba construir y simplemente se detuvo. En este caso, en el del aeropuerto parado, que ya no se va a hacer, los afectados realmente fueron los que pensaban hacer los grandes negocios ahí. Y el hecho, no deja de ser importante, que nos dieron los datos, es que el costo total del aeropuerto no era posible saberlo porque iba a estar aumentando y quién sabe a qué ascendería, pero sirvió muchísimo para atacar a Andrés Manuel en los primeros meses. Una parte de la clase media, recuerdo, se volcó diciendo, pero esta es una estupidez y es una arbitrariedad, es una muestra enorme de autoritarismo. Si estos datos que se dieron ahora se siguen desglosando, se siguen desmenuzando, creo que sería una buena idea para tener en cuenta por qué se tomó una decisión tan drástica, tan importante. Es hasta una lección para todos nosotros si se puede hacer bien. Y sigo con esto para ponérselos a ustedes también de problema, el de Santa Lucía. El de Santa Lucía está obligado el nuevo gobierno a negociar muy bien. Y a transparentar. Porque ahí hay una oposición, y esta prensa fifí de la que hablaron ya lo sacó, de que hay ejidatarios que están en contra, que se va a afectar el abastecimiento de agua, etcétera. Como dije, todos los aeropuertos de esta naturaleza afectan intereses, pero hay que negociarlo y decirnos a nosotros cómo se va a negociar. Porque puede ser ese un talón de Aquiles del nuevo aeropuerto. Ojalá no lo sea, pero hay que curarse en salud, sobre todo teniendo el pasado inmediato. En el trasfondo, Lorenzo, creo que estamos ante un tema de método de gobierno. Sí, porque ha habido la tendencia en el gobierno de López Obrador de denunciar y anunciar sin demostrar. Por ejemplo, los famosos contratos de gas, cuando se mencionaron los nombres de los corruptos de varios sexenios, y que luego se diluye y ya no volvemos a saber absolutamente en qué terminó. Y en el caso de Santa Lucía solo añado una contradicción mayor. Quienes van a construir esa obra es la Secretaría de la Defensa Nacional, que hasta ahora no es muy proclive y muy dada a transparentar su información. Bueno, no está ni el estudio de impacto ambiental, pero bueno, esa parte se puede dar. Si efectivamente el presidente logra demostrar que aquello era un nido de corrupción, yo creo que va a ser muy útil para el país. Pero mientras todo esto ocurre, ya pagamos 100,000 millones de pesos a los tenedores de bonos. Y Gerardo Ferrando Bravo me dijo que los que tenían contratos en el aeropuerto están rehaciendo el nuevo aeropuerto. Se fueron a comer al presidente, con el presidente, recuerdo al Corazón de Alcachofa, y les dijo, tranquilos, van a tener contratos todos ustedes. ¿Ustedes recuerdan aquella comida? Entonces me pregunto, si es una corrupción mayor, ¿por qué no procede contra el jefe que instigó esa corrupción? Es decir, contra Enrique Peña Nieto. Y segundo, porque si los privados le dijeron que era insostenible el tema, pero ellos lo mantenían, si le ofrecieron que los privados llevaban adelante eso, ya el problema no era de dinero, si lo iban a pagar los privados, ¿cuál es el problema con el aeropuerto? Yo creo que todo eso nos queda todavía pendiente.
Bueno, pero nos tenemos que ir. Espérenos unos minutillos y volvemos con un tema igual de importante. Bueno, en este segundo bloque les propongo que revisemos el tema de seguridad. El presidente estuvo el viernes en Minatitlán, llegó con un fuerte operativo de seguridad a ese municipio en donde todavía están los ecos de una matanza que comentamos aquí la semana anterior. Y el presidente dijo, a ver, vamos a meterle velocidad a este asunto, va a ser el primer municipio en el cual se despliegue la Guardia Nacional. Es, por supuesto, una apuesta audaz por parte del jefe del Estado porque todavía no están aprobadas las leyes secundarias. O sea, la operatividad de la Guardia todavía está, digamos, colgada de una aprobación constitucional, pero todavía faltan las leyes secundarias. A mediados del mes de mayo tendremos en principio un periodo extraordinario y yo espero que el mismo espíritu general de unanimidad que se dio para aprobar la Guardia Nacional permita efectivamente que las leyes secundarias se den. Pero no solo en Minatitlán, donde el asunto es particularmente, digamos, fuerte, efervescente, se despliega la Guardia Nacional. La propia jefa de gobierno anunció que en estos días ya empieza a patrullar digamos, el perímetro de la Ciudad de México, la propia Guardia. El presidente había anunciado que el nuevo Chapultepec, que están planteando, lo iba a custodiar ya la Guardia Nacional, pero como todavía es proyecto y no ha operado, pues está en veremos y ya estará, pues por supuesto en su momento, todo operando ya con las leyes pertinentes. Pero la situación en la capital es llamativa. Durante muchísimos años, de Cuauhtémoc Cárdenas hasta Miguel Mancera, la posibilidad de un despliegue federal era un símbolo de debilidad de la jefatura de gobierno. Debo decir que en los últimos tiempos Miguel Mancera aceptó que los marinos operaran, delegaciones, por cierto, gobernadas por Morena, la entrada de los federales, que bueno, dada la situación de mando sobre la policía que tiene el jefe o la jefa de gobierno, pues se consideraba que no necesitaba de ese apoyo. De hecho, Claudia Sheinbaum había dicho que no. Pero en estos momentos la lectura que tiene el propio gobierno, tanto federal como el capitalino, es que la situación es de tal magnitud que hace falta mandar en la propia capital de la República un mensaje muy claro a los grupos de la delincuencia, a las organizaciones criminales, decir, a ver, igual que en otras partes del país, la Federación va a poner toda la carne en el asador para que el asunto no se desborde. ¿Cómo lo ven? Yo veo lo siguiente, que como constitucionalista, otra vez, perdón por mi deformación o formación, hay una serie de disposiciones constitucionales que tienen sus propias reglas de operación para ponerlas en práctica y otras que requieren de una ley orgánica o de una serie de leyes que regulen. Estas son 4 leyes. La más importante, me parece, para estos propósitos operativos es la ley orgánica de la Guardia Nacional, porque en las leyes orgánicas se establece la forma en que estas van a ser organizadas, estas instituciones. ¿Cómo opera una institución que no está organizada, que no está ordenada, que no está establecido cómo, hasta dónde puede llegar, qué debe hacer, qué protocolos debe guardar, etcétera? Eso es algo que pone en duda. Yo entiendo que la situación de seguridad pública es tan grave, es tan seria, que es conveniente lanzar mensajes como factores de demostración, que dicen los economistas, para quien los tenga que recibir, y que esto se haga en la capital, que es la principal caja de resonancia de la información en el país y a nivel internacional. Pero tengo mis dudas de si realmente puede estar operando en pleno la Guardia Nacional en este momento que todavía no se aprueba siquiera la ley orgánica. Muchas instituciones se tienen que esperar, las universidades incluidas, que son autónomas, pero si su ley orgánica no está aprobada, no pueden empezar a funcionar. Pueden tomarse algunas decisiones como contratar a alguna gente que empiece a dirigirla, pero no pueden empezar a operar, recibir alumnos, etcétera, hasta que no haya ley orgánica. Habría que decirle al crimen organizado, oigan, fíjense que todavía no va a operar porque no tiene toda la ley orgánica. Es una situación de emergencia y ya vimos lo que significa esperar, lo que significa posponer. Ya la situación es realmente alarmante. Y cuando dices, Francisco José,
¿cómo van a operar una institución que no tiene sus reglas claras? Su Pero organización. resulta que cada uno de los componentes sí las tiene. El ejército las tiene, la armada las tiene claras, Pero no la la Policía Guardia Federal debería de tenerlas claras. Entonces las partes sí tienen una estructura y de muchos años en algunos casos de cómo operar. Y hay que mandar el mensaje, pero ya, porque es una emergencia, es como si llegara un tsunami. Dicen, bueno, fíjese que no podemos todavía mandarles la ayuda porque no tenemos la organización. Aunque sea de la manera que sea, hay que empezar. El punto, y creo que Sergio lo va a tratar, es el de la Ciudad de México. Sí, haciendo a un lado el tema de si se debe, no se debe, la legalidad en la cual estaría de acuerdo, hago un poco de historia que, por cierto, en este programa lo hemos estado discutiendo, como ya tenemos tantos años aquí, así que esto lo hemos ido reconstruyendo. El deterioro en la zona centro y en la Ciudad de México se da a partir del 2009, porque la Ciudad de México estuvo razonablemente controlada entre el 2000 y el 2012, cuando la estrategia que impulsó originalmente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, sí funcionó. ¿Qué consistía? Entre otras cosas, una reunión matutina, un seguimiento constante del jefe de gobierno, la creación de cuadrantes, la idea de Mondragón y Calf, que funcionó bien. Es decir, había un seguimiento muy puntual que permitió que la capital estuviera relativamente aislada. Lo que sucedió es que nadie pudo prevenir el deterioro del círculo, del cerco que rodeaba la capital. Puebla, Estado de México, Hidalgo y Morelos empezaron a deteriorarse. En el 2009, sobre todo, las elecciones municipales del Estado de México sirvieron como resquebrajamiento de la construcción de policías municipales, lo que facilitó el ingreso del crimen organizado a toda la zona conurbada, que se convierte de repente en la plataforma desde la cual se lanzan contra la capital. En el sexenio que debe ser recordado, el sexenio de la infamia, porque para mí lo que hizo Miguel Ángel Mancera, actual senador, fue una infamia. El negar la presencia del crimen organizado como una doctrina absurda, porque lo que a él interesaba era proyectarse como candidato a la presidencia, negando la existencia del crimen, permitió que se infiltrara y creciera y se fortaleciera el crimen organizado, porque se acabaron las reuniones matutinas, se acabaron los controles, se acabaron los cuadrantes. Ahora lo que a mí me parece, y creo que es correcto, es ya están rehaciendo la vieja estrategia, y mientras quieren poner un cerco en las zonas más delicadas, que son las conurbadas con el Estado de México, porque definitivamente ahí sí ya es territorio narco, Ecatepec. Sí, todo eso suena impecable el análisis y creo que es correcto. Yo no estoy seguro de que quieran rehacer la misma estrategia. Una buena pregunta para la capital de la República es qué van a hacer con tantos policías. Además, una policía que tiene tantos problemas operativos no era particularmente brillante, como la vimos efectivamente en una de las estaciones del metro hace poco, que indignó a la gente la forma en que operan, pero era una policía con cierto control político, que en la época de Mancera se debilitó brutalmente. Entonces, una policía muy numerosa, es la más grande de todo el país, no hay gobernador que tenga, en este caso jefa de gobierno, que tenga tal mando, pero yo creo que habría que discutir entonces cuál va a ser el papel de una policía, 80 y tantos mil policías para hacer acordonamientos de tráfico y cosas que hacen que no son particularmente relevantes. Yo creo que a partir del gobierno, de la convergencia Sheinbaum, López Obrador, sí habría que discutir si la capital puede mantener. Durante años fue como la joya de la corona del jefe de gobierno que decía, aquí el mando único funciona y la capital es mucho más segura, y se erguía como un elemento de competencia política. No creo que Sheinbaum esté en disposición en estos momentos de quererle disputar absolutamente nada al presidente. En consecuencia, repensar el modelo policíaco en la capital podría ser un buen momento, porque finalmente sí son
son 80 y tantos mil policías 89,000. los que tiene bajo su mando, o sea, el doble de la Policía Federal, más del doble de la Policía Federal. Así es que creo que sí es un buen momento en las épocas de la austeridad republicana para decir, a lo mejor podríamos mandar la policía a la mitad, igual que el presidente está ahora redimensionando al ejército. Yo creo que es un buen momento para pensar. Pero yo quisiera responder un poco y contravenir algunas de las cuestiones que planteaba Lorenzo. ¿Por qué? Porque efectivamente las tres policías que van a integrar la Guardia Nacional, la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, tenían sus reglas, pero estas han desaparecido. Y ahora se supone que hay una Guardia Nacional para encargarse de la seguridad pública o de actividades de seguridad pública que debe ser conducida por los civiles. La seguridad pública está atribuida a las autoridades civiles de la Federación, los estados y los municipios. Estamos ante una situación nueva. Esto es a lo que yo me refiero con que la ley orgánica tiene que darle ahí cabida a esa organización. Es cierto lo de que qué pasa si damos el aviso, qué pasa si esperamos. ¿Qué hubiera pasado si Felipe Calderón, en lugar de mandar el ejército a Michoacán cuando llegó en los primeros meses, se pone a planearlo un poco mejor? Tal vez nos hubiera ido mejor, porque lo que pasó allí y luego en otros estados en donde el ejército entró y en muchas ocasiones violentó derechos humanos, etcétera. Y es que la forma de proteger los derechos humanos no está solo en una mención constitucional, como está, sino en cómo se van a hacer los protocolos para cumplir con la protección de los derechos humanos. Y eso viene en las leyes. Pero, en fin. Pero otra vez, dile al crimen organizado que se espere a que haya esto. Tienen que ir en el mismo carril. Y mientras se arregla el tema de los detalles legales, sí hay que empezar a mandarlos a las zonas que ya son incontrolables, ya se perdió el control allí. Sí, y es emergencia. Es emergencia nacional, sí. Además, supongo que la sociedad está esperando, por eso digo que una apuesta, digamos, fuerte del presidente, la sociedad de Minatitlán. Habitualmente a donde va el presidente es vitoreado, muy querido, vuela en vuelos comerciales. En el caso de Minatitlán llegó con una escolta como en los viejos tiempos, o sea, una columna de Suburban, lo llevó y la gente en el aeropuerto cuando llegó le dijo, queremos justicia y queremos seguridad. O sea, no estamos ante una situación normal en la cual podía decir, oiga, espero que el legislativo me apruebe todo eso. El presidente es impaciente con el legislativo, ya les dijo, si no me aprueban la ley de reforma, la austeridad republicana, les mando otro memo, ¿no? Pero bueno, en este caso, la gente en Minatitlán y el propio gobierno de Veracruz está esperando una respuesta contundente por parte de la Federación. Así es que, bueno, yo juzgo que fue la parte esta. Y en la Ciudad de México se ha deteriorado tan rápido los indicadores de seguridad que supongo que eso es lo que explica esta respuesta por parte de los dos niveles de gobierno. Pero tenemos que hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Bien, vamos a analizar un hecho para mí muy revelador de este México que mezcla simultáneamente futuro y pasado. El jueves los diputados, por unanimidad, cosa rara, no hubo un voto en contra, no hubo abstenciones, 437 dijeron que se eliminaba de la Constitución la infame y famosa partida secreta que autorizaba al presidente a gastar el dinero como le diera en gana, sin poner límites, sin poner controles. Y en ese sentido me puse a la tarea de leer la versión estenográfica del debate, de lo que dijeron. Tenía curiosidad porque es un tema que estudié mucho, el de la partida secreta, y me encontré una catedral al pasado en los discursos de los diputados, porque fue una retahíla de elogios, de autoelogios. Estamos haciendo historia, estamos acabando con el pasado, es un día simbólico, porque nosotros somos muy buenos y además porque tenemos un presidente transparente. Ninguno mencionó el papel que jugó la sociedad civil y los medios de comunicación, porque si en los años 90 entró el tema de la partida secreta, y lo vi muy de cerca, fue primero porque Alianza Cívica demandó al presidente Ernesto Zedillo para que informara sobre el uso que daba la partida secreta. Segundo, porque
Reforma tomó el tema de ese periódico fifí, aparentemente, conservador, acusado de conservador, tomó el tema y lanzó una serie de noticias de primera plana sobre la manera como Carlos Salinas había utilizado más de 850 millones de dólares de la partida secreta sin informar sobre ello. Textos que, por cierto, escribí, investigué junto con Elena Hofbauer, por tanto los conocí bien. No lo hago para intentar reparar una omisión, sino para señalar que en el discurso del presidente y de la clase política hay un intento, tal vez espontáneo, tal vez no deliberado, de excluir de la historia de la transición a la sociedad, a los medios de la comunicación, a los académicos. Ellos son los únicos paladines, los únicos héroes, con lo cual pues le hacen un flaco favor a la historia y a la concordia porque niegan y guardan silencio sobre hechos bien importantes. Hoy viene agudo, ¿eh? No, sí, toda la razón. La memoria es selectiva, ¿no? Es decir, el triunfo hoy es siempre de ellos. viene agudo, siempre. Hoy, pero hoy está realmente soberbio. No, es verdad, o sea, sí, la memoria es selectiva. No, y te aseguro que algún diputado por ahí que dijo eso, seguramente en su momento defendió la partida secreta, como ahora la prensa también ha acreditado que los que votaron por la reforma educativa de Peña Nieto ahora están votando por la contrarreforma, ¿no? Se quedaron tan panchos, o sea, tan tranquilos, votan una cosa y luego otra. No, yo creo que tienes toda la razón. Chimotrufia. No te digo una cosa, te digo la otra. Oye, sí es. Y ahora dicen, no, todo esto nos lo deben a nosotros. No andan, digamos, no tienen problemas de autoestima. Claramente ellos sienten. Y en este caso sí debo decir que hacen historia, porque ciertamente ese tipo de vejestorios que creaban un presidencialismo deformado, sin que el presidente pudiera disponer de dinero sin rendir cuentas, era una cosa absolutamente negativa. En los últimos años entiendo que la partida había estado en ceros, es decir, el presidente no podía disponer del dinero. Parece recordar que desde Fox, ¿no? Estaba en ceros. Desde Cedillo. Desde Cedillo quedó en ceros. Pues, o sea, lo juzgo muy, muy positivo. Ojalá vayan acotándose los niveles de discrecionalidad que tiene todavía el Ejecutivo en materia presupuestal, todo este fondo que tiene para manejarse con los gobernadores, que es un poder discrecional fuerte, del, por supuesto, secretario de Hacienda, la posibilidad reglamentista que tiene el presidente también, o el Ejecutivo en general, para manejar o, digamos, deformar. El Ejecutivo anterior, Peña Nieto, por ejemplo, tenía techos de gasto en comunicación social y se gastaba el doble tranquilamente. Todo eso hay que reducirlo. Yo creo que el dinero de los contribuyentes, y además que cuesta tanto ganarlo, sí debe ser cuidado con una pulcritud absoluta. Y esos vejestorios, qué bueno que se vayan al desván de los recuerdos. Claro. Bueno, yo me voy a entrar por otra vereda a este tema, porque... Una tropical, una vereda tropical. Yo soy del trópico, bueno, nací allí, a pesar de que vivo en el altiplano. Yo soy de la meseta de Anáhuac. En el altiplano vivo hace más de 50 años. Pero sí quisiera decir que esto de la partida secreta, que como ya dijeron, está borrado de la realidad, porque aunque subsistía en la Constitución, pues los diputados, los legisladores encontraron una buena forma de colgarse medallas por las grandes pues, pesos que tienen colgando de cosas que no han hecho, o que han hecho mal, o que han hecho tarde, o que han hecho nunca. Y habría que decir que el régimen político mexicano en su conjunto tenía una enorme cantidad de partidas secretas. Tenía leyes no escritas o normas no escritas para designar gobernadores, senadores, diputados. Eso se está borrando con el advenimiento de la democracia desde hace tiempo. Está bien que ahora le pongan su tache, así como al informe Müller lo llenaron de taches. Ahora a la Constitución le van a poner en este artículo que habla del presupuesto, donde está lo de la partida secreta, pues que se la cuelguen. Pero la verdad es que sigue habiendo muchas cosas. Había cajas secretas, la Lotería Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria, eran puras cajas que el presidente podía disponer y ahora pues ya no puede. Se han transparentado las cosas, se informa mucho más. En fin, estamos en una situación. Sí, esto podíamos titularlo a Moro muerto, gran lanzada. Si ya no está
desde Zedillo. Entonces ahora sí se fueron sobre ella duro. Vamos a acabar con lo que ya está acabado. Ay, está bien que lo hubieran hecho, pero ni siquiera lo hubieran anunciado más. Allá de una cosa formal, ya se acabó esa partida secreta. Pero sí es muy importante para el sistema autoritario anterior tener una buena dosis de partidas secretas. El presidente no podía estar limitado por lo que dijera el presupuesto. Claro que no. Entonces disponía de muchas cosas y la forma, no sé si te acuerdas, Sergio, pero en el Colegio de México cuando llegó Echeverría y se le pidieron los alumnos, qué vergüenza, una cámara de cine. Una cámara de cine. Luego el general Castañeda llevaba la maleta llena de pesos, con dinero en efectivo. El presidente le podía, él no se manchaba, era como Zedillo, no tengo cambio, ¿verdad? Atiéndalos, mi general. Atiéndalos, el general. Y sacar el dinero físicamente. Claro. Sí, vaya y cómprelos a Liverpool. Vaya y compren en Liverpool que si en recibo no hace falta, ya cómprenla como quieran. La máquina de cine. ¿Cuántas cientos de veces debió de haber ocurrido eso? Era una forma inevitable del autoritarismo. Si no se tiene que dar, si no existe el poder legislativo, si no existe el poder judicial para el presidente, cuando Carpizo habla en su libro famoso sobre el presidencialismo y los poderes metaconstitucionales, que es un eufemismo de mi querido amigo. Es que en realidad a Carpizo le faltó los poderes anticonstitucionales del presidente, no metaconstitucionales, anticonstitucionales e incluso criminales. Cuando en el gobierno de López Mateos se decide asesinar a Jaramillo, que se supone que lo hace el ejército, es un poder criminal, el del presidente, y era normal. Entonces, toda esta arcoíris de poderes fácticos, ya, que se vayan. Y esto es nada más simbólico, como dices tú, Sergio. Ya estaba muerta la partida secreta. Y es una buena decisión porque tienen razón los diputados. Es un análisis de contenido que es fascinante, por cierto. Qué retórica tan anticuada. Hablan como si todavía estuviéramos en los años 50. La pomposidad del lenguaje. ¿Cuánto es? Y terminan con el cuánto es. Que remata. Es cuánto. Es cuánto, sí que... No, cuánto, ese es para otras... Es para otras cosas, es cuánto. Pero la partida secreta, a raíz de que vienen estas revelaciones de investigación, que por cierto la facilitó el entonces diputado José Antonio García Villa, que fue quien nos entregó la información de la cuenta pública, luego tuvo una evolución porque Carmen Aristegui entrevistó a Miguel de la Madrid, quien le dijo, bueno, y la partida secreta, y Salinas se quedó con la mitad. Y luego, en un incidente medio chusco, grotesco y dramático, se queda la grabadora de una novia de Luis Telles prendida, y ahí sale Luis Telles, una figura muy importante del salinismo, diciendo, Salinas se robó la mitad de la partida secreta, el 50%. Lo menciono no con el afán de disminuir la imagen egregia de un expresidente, Carlos Salinas, sino para recordar el tema de la rendición de cuentas. Porque de ser cierto que se quedó con el 50%, que por cierto, en una grabación de Raúl Salinas de Gortari, con la hermana, con Adriana, también dice, yo sé de dónde... ¿Qué destino se le dio a la partida secreta? Es decir, hay suficiente evidencia como para abonar a la necesidad de investigar. Indicios, porque no corresponde aquí hacer juicios, nosotros no podemos juzgar. Lo que conduce al tema de las dubitaciones del presidente López Obrador, el deshojar de la margarita.
¿Habrá investigación a los expresidentes? No habrá. ¿Habrá encuesta? ¿Habrá consulta? Sí, o mejor nos olvidamos del asunto. Bueno, Carmen le dijo que sí habrá consulta. Bueno, se lo dijo, luego ya cambió y dijo, hasta le puso fecha a marzo y luego la pasó a junio. Ya estamos en mayo casi. En fin, no hay todavía claridad, pero definitivamente a la transparencia le sigue la rendición de cuentas, que es lo que nos hace falta. Regresamos. Vamos a tratar ahora las elecciones de España que tuvieron lugar ayer. Ayer fue el proceso electoral y pues son sorpresivas para muchos en diversos aspectos los resultados. Porque el PSOE, que estaba bastante bocabajeado, que había sido derrotado por los conservadores, eso sí, oficialmente tal, del Partido Popular, ya que Rajoy había tenido una votación la más alta durante un tiempo largo, y ahora gana la elección en forma notable, obtiene 123 diputados, se requieren 176 para tener mayoría, más de la mitad, son 350 diputados, pero lo que está asegurado es que el único que puede armar gobierno es el PSOE, aliándose o no. En principio declaró que pues querría hacer gobierno solo, en principio, pero sin descartar cualquier tipo de negociación o reunión para lograr alguna coalición de gobierno. Esto estará por verse. Lo que es patente es cómo la derecha se descuadró, se desbarató y se descompuso en diversas fuerzas. La más relumbrante en cuanto a su extremismo de derecha, pues es el Vox, que es fascista abiertamente, seguidor de Franco, etcétera, y que logró el 10% de la votación. La otra parte es una derecha mucho más centrada, la de Ciudadanos, centro-derecha, que también se apartó del gobierno de Rajoy, que lo criticó fuertemente, y es una de las fuerzas que podría coaligarse con el PSOE. Pero en el PSOE hay una gran resistencia a esta alianza y por otra parte en Ciudadanos, hay también una resistencia a hacer acuerdos. Entonces, estamos en un momento en que en España se presentan cosas que a nosotros se nos están presentando. ¿Qué tipo de acuerdos hay, sobre todo parlamentarios? Aquí es un régimen parlamentario donde eso es natural, pero aquí tenemos que hacerlos todos los días en función de los diversos temas fundamentales. Yo creo que es una espléndida noticia para España y para Europa. Empiezo por Europa, el hecho de que un partido, estas épocas en las cuales el nacionalismo, este populismo nacionalista, este guión que tanto le gusta a Bannon, estaba ganando en muchas partes, el hecho de que un partido proclive a la Constitución de centro-izquierda haya resultado el ganador, junto con Portugal, o sea, la península ibérica hoy está gobernada por socialdemócratas, hoy el presidente del gobierno sigue siendo Pedro Sánchez, y supongo que apostará a formar gobierno en cualquiera de las fórmulas que ya planteaba Paoli, incluye la más probable es que trate de gobernar con Unidas Podemos, o Podemos Unidas, que son las izquierdas en general, que reciben un severo varapalo también. Creo que también es una buena noticia esta izquierda radical, neopopulista, más como latinoamericanizada en un punto, ¿no? Muy cercana a las tesis venezolanas, pierde una buena parte de su representación, ha tenido gestiones locales en Barcelona, en Madrid, y tiene un retroceso fuerte porque pues parte de ese lenguaje confrontacional no necesariamente arrojó los mejores resultados, y entre otras cosas arrojó que el monstruo de Vox saliera, ¿no? Es decir, igual que el independentismo catalán y la retórica está muy fuerte de la izquierda, te generó el que esta derecha dijo, si los señores piden independencia, pues ahora yo vuelvo al nacionalismo franquista, ¿por qué no? Si él dice barbaridades, ¿por qué no las voy a decir yo? Es decir, cuando las sociedades pierden
el sentido de la moderación, empiezas a verle la cara que no te gusta o que te gusta menos, y en este caso lo de Vox como que frena una buena parte del electorado español que dice, a ver, si nos salimos del ámbito constitucional, al ratito vamos a empezar con pesadillas de uno u otro sentido. Yo creo que es una magnífica noticia el recentramiento del sistema. Hace 4 años platicábamos de cómo se iba dividiendo en 4, la crisis de los partidos tradicionales en España. No se da el famoso sorpaso de Podemos, o sea, por la izquierda al Partido Socialista, sino que, bueno, vuelve el centro, dirán que es muy moderada mi visión o muy tradicional, pero el centro político a ser el factor, el centro racional también para hacer política, vuelve España. Y subrayo, creo que es una espléndida noticia para una Europa que ya estaba cayendo en los nacionalismos populistas. Que está cayendo. La derecha en Europa, bueno, pues está desde Gran Bretaña hasta la Europa del Este, y en el mundo, en nuestro continente, Estados Unidos en el norte, Brasil en el sur, y a veces da la impresión de que México se quedó un tanto solo con su izquierda moderada que tiene ahora. El hecho de que la derecha se haya fragmentado es llamativo, porque la derecha no tiene ideología, la derecha tiene intereses, y su interés no es fragmentarse, su interés es mantenerse unida, y en México se fragmentó. ¿Cómo explicamos la división de la derecha aquí cuando se enfrentó a Morena? Porque no pudieron. El PRI siguió por su lado y el PAN siguió por el suyo. Y no digamos que había mucha diferencia entre los intereses de fondo que defendían unos y defendían los otros. A mí el fenómeno de la derecha dividiéndose y descuadrándose y peleándose entre ellos es lo que me llama la atención. Quiere decir que me quitan un argumento que yo usaba desde hace mucho tiempo, ese de que la derecha no tiene ideología. Se va por donde sus intereses materiales, el dinero, le aconsejan, y cuando llega el momento se une frente al enemigo de la izquierda, y en España no pasó así, y tampoco pasó así en México. Me quedo en el método, rescato un asunto central, el método para resolver diferencias. Porque España, y lo voy a tocar México, pero España entra al proceso electoral con una partida por la mitad, digamos. Los puntos de referencia eran, el disparador era el independentismo catalán, digamos. Fue lo que desencadenó el proceso y generó una ultraderecha, como bien decías, Leonardo. El hecho de que en Cataluña ganara la izquierda menos radical, el partido Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, con 15 escaños, y que Juntos por Cataluña de Puigdemont se cayera, significa, y que el Partido Socialista Catalán subiera casi al nivel de Izquierda Republicana, significa que hay una disposición a buscar una forma de entendimiento que no sabemos cómo vaya a darse. Seguramente llevará una reforma a la Constitución, a un renacer del estatuto que rechazó la derecha del Partido Popular hace ya 7 o 10 años, en fin, un montón de años. Es decir, triunfaron los que buscan consensos a través del diálogo. Esa es la parte bien importante. Y aquí en ese sentido tomo el caso de México porque tú decías en dónde estará, Lorenzo, la derecha. Ya está gestándose, por ahí anda, está buscando nuevos liderazgos, está queriendo aparecer porque tiene una base social, vamos, indudable. La derecha y la ultraderecha mexicana lo tiene, y tenemos que, yo no sé si empezaremos a discutir sobre eso, porque las sociedades discuten hasta que está el problema enfrente. Sí. Pero en todo caso, España nos puede dar una lección, así como nos la dio durante la transición de los años 70, nos la puede dar ahora, de cómo
desmontar la bomba catalana. Pero yo quisiera hacer nada más un pequeño matiz, Sergio, porque no es, estando de acuerdo con casi todo lo que dijiste, yo creo que no fue el asunto del independentismo catalán el que generó la extrema derecha, sino que esa estaba allí agazapada, emboscada, porque no le convenía salir. Pero con esto, lo estridente, lo radical de los independentistas catalanes, sí, bueno, lo que pasa es que dijiste, esto generó tal, ya estaba generada, la extrema derecha estaba allí, estaba agazapada. Estaba en el PP, tenían el PP, todavía el disfraz de derecha democrática, no abiertamente franquista. Sí, nada más que déjame terminar el argumento, porque yo creo que aquí, además de eso, hay una serie de explicaciones que contravienen, como el mismo Lorenzo decía, esta tesis de que la derecha solo tiene intereses materiales. También tiene ideológicos, también tiene políticos, también tiene sociales, porque la base social la tienen que sostener. Entonces, ahí se generó. El PP perdió más de la mitad de las bancas que tenía. Y además, otros perdieron, Podemos perdió más de la mitad de las bancas que tenía. Y Ciudadanos quedó casi parejo con el PP. Tiene 6 diputados menos que el PP o algo así. Entonces, bueno, estamos en una situación sobre la que vamos a volver ahora que se arme el gobierno español y el mexicano.